Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad les quiero compartir el tutorial para elaborar este lindo reno navideño, pero antes les quiero comentar y les quiero enseñar otros tutoriales que ya les he compartido en mi canal para que finalizando este video vayan a la descripción, ahí les voy a dejar el enlace y si desean aprendan estos otros proyectos que con gusto les he compartido. Entonces, tenemos este reno que lo vamos a trabajar en esta clase y en mi canal también encuentran esta estrella, también está este lindo árbol, este lo tengo en este color y lo trabajé para mí también en este otro tono. La idea es que ustedes elijan algo que sea uniforme, como pueden observar todo está decorado de una manera uniforme con colores similares. Tenemos el tutorial en el canal de esta corona. También tenemos estas otras dos coronas en el canal, el bastón navideño y este Papá Noel es muy sencillo. Bueno, este otro lo tengo, pero no se los he compartido, no he tenido la oportunidad de grabar este video, pero si ustedes desean también me pueden dejar en los comentarios y con gusto les comparto este tutorial también. Bueno, los materiales para el reno van a ser silicona líquida, van a ser unas tijeras. Tenemos también este aro lo pueden conseguir también en madera, los hay también, este es de 5 centímetros, pero pues ustedes pueden adaptar también de acuerdo al tamaño de su árbol, entonces trabajarlo con otras medidas diferentes. Acá lo importante es que aprendan a desarrollar el proyecto como tal, lo que tengan pues ustedes para decorar. En mi caso pues yo tengo estas estrellitas. También tenemos los hilos. Este es hilo de algodón, este es de 3 milímetros. Tenemos este que tiene una medida de 110 centímetros y tenemos este que va a ser para los cachitos. Entonces tenemos estos que van a ser 6 en total, cada uno con una medida de 40 centímetros. Nos quedamos entonces con el aro. Vamos a tomar el hilo, ubicamos la mitad. Vamos a pasar acá por en medio del aro y estas puntas las pasamos de esta manera hacia adentro. Entonces quedamos así y ahora vamos a trabajar con este hilo hacia la derecha. Entonces tomamos el hilo de la derecha, pasa sobre la argolla y pasa por en medio de este orificio de abajo hacia arriba. Sale la punta por acá y acomodamos al lado. Entonces ahora como pasé el hilo por encima, lo voy a pasar ahora por debajo y la punta sale por en medio de esta argolla de arriba hacia abajo. Nos va a quedar este nudo de esta manera. Continuamos de la misma manera, pasa la primera por encima, por dentro del orificio sale la punta del hilo y luego lo debemos pasar por debajo y ahora pasa de arriba hacia abajo por en medio del orificio sale la punta. Entonces como pueden observar, la primera va por encima de la argolla y la segunda va por debajo. Vamos por encima y luego vamos por debajo y así continuamos entonces trabajando una por arriba, otra por debajo. Vamos así y entonces hacemos lo mismo con este hilo de la izquierda. Entonces pasa por encima, por dentro, sacamos la punta del hilo y luego por debajo, por dentro, así. Y miren que continúa ahí la secuencia del nudo, entonces por encima y por debajo. Una por arriba y otra hacia abajo.
Les debe quedar algo así. Por ahora paramos y vamos a continuar con los otros hilos. Entonces, tomamos un hilo de 40 centímetros, ubicamos la mitad también. Pasamos por encima de la argolla, estas puntas pasan por dentro, salen por acá, buscamos acá que nos queden iguales y hacemos este mismo nudo. Pero esta vez vamos a hacer esto mismo con cada uno de los hilos. Entonces tomamos el otro hilo, ubicamos la mitad, pasa por encima de la argolla y las puntas por dentro de este orificio. Así sacamos las puntas y asimismo ubicamos todos los hilos hasta completar los 6. Y ahora vamos a trabajar con estos 3, es decir, con estas 6 puntas de los hilos, de la siguiente manera. Si ustedes desean, para trabajar cómodamente, vamos a colocar acá una cinta y acá también podemos ubicar una cinta. Entonces con este hilo lo pasamos haciendo un 4, pasando sobre estos hilos. El de la derecha pasa sobre este hilo que acabamos de pasar y luego pasa diagonal por debajo de todos los hilos dentro de esta argolla y acomodamos. Así. Como iniciamos con el de la izquierda, vamos ahora con el de la derecha, que hace esta figura en forma de P, pasando sobre los hilos base. El de la izquierda pasa sobre este por debajo y luego por dentro de esta argolla. Así tenemos este nudo plano de macramé completo. Ahora vamos a soltar acá. Y vamos a hacer esto mismo con este grupo de hilos. Entonces dejamos estos 4 de la mitad, ubicamos acá la cinta, el de la izquierda pasa sobre estos hilos, el de la derecha pasa sobre este hilo, luego por debajo de todos estos hilos, por dentro de esta argolla y acomodamos este nudo así. Vamos con el de la derecha que hace P pasando sobre los hilos base, el de la izquierda pasa sobre este hilo, luego pasa por debajo dentro de esta argolla y acomodamos. Entonces ya tenemos nudo plano acá completo y nudo plano acá completo. Ahora vamos a soltar este grupo de hilos también y vamos a trabajar ahora con estos 3 hilos. Ubicamos una cinta acá y hacemos nudo plano con estos 3. Empezamos con el de la izquierda que hace esta figura, el de la derecha pasa sobre este por debajo, por dentro, hacemos este nudo plano y luego el de la derecha pasa sobre este por debajo, por dentro y hacemos así este nudo plano. Lo vamos a repetir otra vez, el de la izquierda pasa sobre este hilo, el de la derecha sobre este, luego pasa por debajo y dentro de esta argolla. Así. Vamos de nuevo con el de la derecha, pasa sobre este hilo, el de la izquierda sobre este, por debajo y dentro de esta argolla. Así. Dejamos hasta acá, soltamos este grupo de hilos y vamos a hacer lo mismo con estos 3. Así. Entonces esto mismo lo vamos a repetir de este lado. Vamos a soltar. Ahora podemos ubicar acá en toda la mitad el hilo de colgar. Pueden ustedes dejar 20-22 centímetros, tomamos así de las dos puntas, igualamos, entonces pasamos por debajo
y las puntas por dentro de esta argolla que hicimos y acomodamos así. De esta manera queda. Y entonces acá hacemos un nudo en toda la punta así. Entonces vamos así, y si ustedes ven que quedan acá espacios, entonces podemos correr un poco. De este lado tengo más hilo, entonces voy a correr hacia este espacio y voy a hacer unos nudos más. Vamos a cortar, aseguramos este también y cortamos. Y por la parte de atrás entonces sellamos con silicona. Muy cuidadosamente para que quede con una buena terminación. De este lado también. Le va a quedar así. Y lo único que nos queda entonces es asegurar estos nudos. Cortamos dejando una pequeña distancia. Para obtener algo así. Y acá entonces, si ustedes desean, también pueden aplicar un poco de silicona en cada una de estas puntas si ustedes lo desean, como para dar firmeza a estos cachitos. Entonces acá acomodamos para que queden un poco más firmes. De esta manera, y acá solamente nos queda por pegar la nariz. Puede ser una bolita de icopor, lo que ustedes tengan a su alcance. Yo voy a poner acá un punto de silicona y voy a ubicar esta acá en toda la mitad. Voy a colocarlo de esta manera y ubico acá en la mitad y hago presión hacia abajo. Y ahora voy a ubicar acá un puntito de silicona para colocar esta decoración, que va a ser esta estrellita en este caso. Y bueno, miren cómo queda este hermoso reno navideño. Espero este tutorial haya sido del agrado de ustedes, lo pongan en práctica. Gracias por estar conectados con mi canal. Visiten esos otros tutoriales que les dejo en la descripción, y al finalizar este video, por este lado queda así. Miren más o menos el tamaño. Déjenme una manito arriba si les ha gustado y nos vemos en un nuevo tutorial.